Introducción. El personaje central de la profecía del Antiguo Testamento es el gran rey que viene y gobernará en el prometido de Dios. Una y otra vez se nos habla de un personaje especial que posee la justicia, la sabiduría, el poder, la autoridad y el derecho de reinar no solo sobre Israel, sino sobre el mundo entero. Este gran rey que viene tendrá el poder para herir la cabeza de Satanás, como está en Génesis 3:15, recuperar el dominio del hombre que se perdió a través del pecado y establecer al fin un reino en la tierra que se extenderá hasta la eternidad. De este rey no será quitado el cetro de Judá ni el legislador entre sus pies. Génesis 49:10. Tal realidad no se pudo decir en, de ningún rey del Antiguo Testamento y solamente se podía aplicar al gran rey venidero. Es obvio que las muchas otras predicciones que se refieren a un reino descrito en tales términos como imperecedero, eterno y para siempre, no se podían aplicar a un rey simplemente humano. Las palabras que el Señor le declaró a David por medio de Natán debían referirse a otro hombre distinto al mismo David. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Segunda de Samuel 7:16. El reino de David se hizo añicos y se dividió tan pronto como murió Salomón, su sucesor, y aún no ha sido restablecido. No obstante, Dios nos dice en el Salmo 2, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. David llama Rey de Gloria y Jehová de los ejércitos al Rey venidero, como está en el Salmo 24:10. De este monarca se habla en maneras similares en Salmos 45, 72, 110 y otros más. Los profetas hablan del gran rey como alguien humano y divino. Isaías nos asegura que el monarca nacería de una virgen, en Isaías 7:14, que sería despreciado, desechado, menospreciado, azotado, herido y abatido, como está en 53, 3 al 7. Daniel describe así al rey, uno como a un hijo de hombre, 7:13. Sin embargo, Isaías también nos dice que el gobierno del monarca reposará sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, como está en 9 del 6 al 7, y que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, como está en Isaías 7:14 y en Mateo 1:23. El Señor prometió a Belén a través de Miqueas, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, como está en el 5:2. Sofonías le informa a su pueblo que cuando este rey venga, rey de Israel en medio de ti, como está en Sofonías 3:15, Zacarías nos anunció que el soberano será justo y salvador, en el 9:9, y que cuando reine, todas las familias de la tierra podrán subir a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, como está en el 14:17. El gran Rey venidero será el hombre Dios. Ninguno de esos escritores antiguos comprendió la naturaleza plena de aquel a quien estaban profetizando. Pedro nos comunica, los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de su salvación, de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, es decir, el Mesías, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras tras ellos. Está en 1 de Pedro 1, del 10 al 11. La plena identidad y naturaleza del rey profetizado se presentan y se explican inicialmente en los evangelios, de los cuales Mateo es el primero. Al igual que reflectores divinos, ellos se enfocan en Jesús y a través de un suceso tras otro se muestran que Él es el único que cumple todos los requisitos de esas profecías.
Del mismo modo, todos los impostores son desenmascarados por no poder encajar en las predicciones. Todo el Nuevo Testamento reconoce a Jesús como el gran Rey prometido. En sus 27 libros, el término Basilea, reino, se usa 144 veces en referencia al reino de Jesucristo. Basilius, rey, se usa en relación con Jesús al menos 35 veces. Y Basileu, reinar, se usa en él en cerca de 10 ocasiones. El autor. En la época del nacimiento de Cristo, Israel había estado bajo el dominio romano por más de 60 años. Uno de los peores aspectos de la opresión romana era el sistema de tributación, el cual era metódico, implacable y despiadado. Se recaudaban dos impuestos básicos: los aranceles, que se puede comparar con el moderno impuesto de la renta, y los tributos sobre las tierras, propiedades y bienes raíces. Los senadores romanos y varios otros funcionarios del alto rango compraban al gobierno central en subasta pública el derecho de recaudar los impuestos en una nación, provincia o región determinada, a una tasa fija por un periodo de 5 años. Todo lo que recaudaban por encima de esa cantidad se lo quedaban como utilidad. A los que poseían tales derechos impositivos se les llamaba publicani. Los publicani solían contratar a otros, por lo general ciudadanos de la nación que grababan, para que realizaran la verdadera recaudación. Tales recaudadores tenían de algún modo el mismo arreglo con los publicani que estos tenían con Roma. Todo lo que lograban recaudar por sobre la cantidad exigida por los publicani lo conservaban como su propia utilidad. Por consiguiente, tanto los publicani como los recaudadores tenían fuertes motivaciones para exigir y recaudar tantos impuestos como fuera posible, sabiendo que estaban respaldados por la autoridad plena romana, que incluía la autoridad militar. Los recaudadores de impuesto, griego telones, eran naturalmente muy odiados por su propio pueblo, no solo como extorsionistas, sino como traidores. En Israel los catalogaban como los más bajos de la sociedad humana, pecadores, prostitutas y gentiles. Mateo, conocido también como Leví, era un recaudador de impuestos cuando Jesús lo llamó para que fuera uno de los 12 discípulos, como está en Mateo 9:9 y en Marcos 2:14. No sabemos muy bien qué tipo de persona era Mateo antes de que Jesús lo llamara. No es probablemente que fuera un hombre muy religioso, porque a los recaudadores los condenaban al ostracismo, de manera práctica aunque no oficial, en muchas sinagogas y en ocasiones, incluso en el templo. En parte, esa fue sin duda la razón por la que Mateo respondiera tan rápidamente a la invitación de Jesús y de que muchos otros recaudadores de impuestos fueran atraídos al Maestro, como está en Mateo 9, del 9 al 10, del 11 al 19 y en Lucas 15:1. Era raro que estas personas fueran aceptadas e hicieran amistad con un compañero judío, especialmente con un rabino o maestro, tal como Jesús. Mateo fue modesto al escribir el relato de su evangelio. Siempre se refiere a sí mismo en tercera persona y en ninguna parte habla de él mismo como el autor. Conocemos su autoría porque su nombre está unido a todas las primeras copias de los manuscritos y porque los padres de la iglesia primitiva atestiguan unánimemente que él es el autor del libro. El mismo texto contiene evidencias de que Mateo escribió su evangelio antes de la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo. Aparte de esa fecha general, es imposible ser dogmáticos en cuanto al año específico. Mensaje. Los 4 primeros libros del Nuevo Testamento transmiten el mismo mensaje del Evangelio, pero desde 4 perspectivas distintas. Ofrecen el mismo mensaje con énfasis diferente, pero perfectamente armonioso. Mateo presenta a Jesús como el soberano, mientras que Marcos lo presenta en el papel del extremo opuesto de siervo. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, mientras que Juan lo hace como el Hijo de Dios. Al mismo, Jesús se muestra como Dios soberano y como hombre siervo. Al presentar la soberanía de Jesús, Mateo empieza su relato con la genealogía del Señor y se remonta hasta Abraham, padre del pueblo hebreo, a través del rey David, el monarca del modelo de Israel.
Al presentar a Jesús como siervo, Marcos no ofrece ninguna genealogía, porque el linaje de un siervo es irrelevante. Al presentar a Jesús como Hijo del Hombre, Lucas rastrea la genealogía hasta Adán, el primer hombre. Al presentar a Jesús como el divino Hijo de Dios, Juan no da ninguna genealogía humana, ni narraciones del nacimiento o infancia. Inicia su evangelio ofreciendo la genealogía divina de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. El mensaje del libro de Mateo se centra en el tema de la realeza de Jesús, así como prácticamente cada párrafo del Evangelio de Juan señala algo de la deidad de Cristo. Casi cada párrafo de Mateo señala algo de la realeza del Señor. Mateo presenta al rey Mesías que es revelado, el rey que es rechazado y el rey que regresará. A Jesús se le describe en naturaleza real en ese evangelio como ninguno de los demás. Su ascendencia se sigue desde la línea real de Israel, su nacimiento es temido por un rey terrenal celoso. Los magos revelan al Jesús bebé, los magos llevan al Jesús bebé regalos reales de Oriente, y Juan el Bautista anuncia al rey y proclama que su reino está a la mano. Incluso las tentaciones en el desierto alcanzan el nivel más alto con Satanás, ofreciéndole a Jesús los reinos de este mundo. El Sermón del Monte es la proclama pública del Rey. Los milagros son sus credenciales real y muchas de las parábolas describen los ministerios de su reino. Jesús se identifica con el hijo de un rey en una parábola y hace una entrada real a Jerusalén. Mientras se enfrenta a la cruz, predice su reino futuro y afirma el dominio sobre los ángeles en el cielo. Sus últimas palabras son que se le ha conferido toda autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Pero Mateo también se enfoca de modo más exclusivo en el rechazo que le hicieron a Jesús como rey. En ningún otro evangelio los ataques contra el carácter y las afirmaciones de Jesús son tan violentos y viles como las que encontramos en Mateo. La sombra del rechazo nunca desaparece del relato de este escritor. Antes que Jesús naciera, su madre María estuvo en peligro de ser rechazada por José. Pero después del nacimiento, Herodes amenazó su vida y los padres del niño tuvieron que huir con él a Egipto. Su precursor, Juan el Bautista, fue encarcelado en una mazmorra y finalmente decapitado. Durante el ministerio terrenal, Jesús no tuvo lugar donde reposar su cabeza ni un sitio al que llamar hogar. En el Evangelio de Mateo, ningún ladrón arrepentido reconoce el señorío de Jesús y en ningún amigo amado se ve a los pies de la cruz, solo a los burladores y escarnecedores. Incluso las mujeres aparecen en la escena a la distancia, en el 27, 55 y 56. Y Jesús, en su muerte Jesús clama a gritos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el 27:46. Solamente un centurión gentil se expresa de forma favorable sobre aquel crucificado. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios, en el 27:54. Cuando algunos de los soldados Cuando algunos de los soldados que habían estado de guardia en la tumba informaron que se hallaba vacía, las autoridades judías les pagaron para que dijeran que el cuerpo de Jesús fue robado por los discípulos, como está en 28 del 11 al 15. Sin embargo, a Jesús también se le muestra como el rey que finalmente regresará para juzgar y gobernar. Un día, todos en la tierra verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, en el 24:30. Su venida ocurrirá en un momento en el que nadie piensa que lo hará, en el versículo 44. Entonces volverá en gloria y juicio, el 25 del 31 al 33. Ningún lector puede sumergirse por completo en este evangelio sin emerger con una sensación convincente de la majestad eterna del Señor Jesucristo y de la fuente y del fuerte poder que el pecado y Satanás tenían sobre la nación apóstata de Israel que rechazó a Cristo. Ningún evangelio es más instructivo para aquellos que son discípulos del Señor
y que están llamados a representarlo ante el mundo. Las lecciones sobre el discipulado son transformadoras para el lector comprometido, así como lo fueron para los 11 seguidores iniciales de Jesús. Por tanto, con todos sus grandes temas de majestad y gloria, rechazo y apostasía, el libro de Mateo no le falta ningún sentido práctico. Presente en todo esto está el hilo constante de la instrucción revelada para aquellos que son representantes del Señor entre los hombres.